En 1676, una monja escribió un mensaje del diablo y ahora se ha traducido. No creerás lo que pone. Todos se preguntan sobre el mundo de los seres paranormales y las deidades divididas de vez en cuando. El concepto de seres sobrenaturales y sucesos inexplicables no es una moda moderna que ganó fuerza con el auge de los géneros del terror paranormal y la ciencia ficción. Los sucesos ocultos son tan antiguos como la humanidad y casi todas las religiones tienen algún tipo de extraños e incomprensibles incidentes y cuentos asociados con una de las iglesias más grandes e importantes del mundo. La Iglesia Católica Romana tiene alrededor de 1.300 millones de católicos bautizados en el mundo. Naturalmente hay bastantes historias místicas y sobrenaturales escondidas en los archivos históricos de la Iglesia Católica. Recientemente, en una carta increíblemente aterradora de hace siglos, finalmente fue decodificada y el contenido de la misma conmocionó al mundo entero. Entonces, ¿qué había exactamente en esta carta? ¿Quién la escribió? ¿Y cómo se tradujo después de tantos años? Antes de empezar, si te gusta este vídeo, dale al botón de like y suscríbete a nuestro canal donde subimos vídeos con la información actual más interesante. Todo comenzó en el siglo XVII con una monja que vivía en Sicilia. La hermana María Croce era una monja de 31 años residiendo en el convento de Parma de Montechiaro. El 11 de agosto de 1676, la pobre mujer fue encontrada en el suelo de su celda. Según los registros históricos, toda su cara tenía marcas de tinta. Tenía una nota en la cabeza y cuando sus compañeros intentaron leer la siniestra nota, quedaron desconcertados, ya que estaba escrita en una mezcla incomprensible de símbolos y letras. La hermana María había estado viviendo aquí durante más de 15 años y nada de eso había sucedido antes. Cuando le preguntaron al respecto, la hermana María afirmó que el diablo le estaba tratando de usar para servir al mal y la hizo escribir el mensaje encriptado. En 1676, ella dijo que el diablo la quería para alejarse de Dios hacia el mal. La carta contenía solo 14 líneas de letras arcaicas confusas. Durante los siglos venideros, nadie fue capaz de decodificar estos extraños símbolos e imágenes. Su significado. No fue hasta hace poco que los expertos se dieron cuenta de que la tenían que modificar su enfoque y según el director del Ludum, Daniel Batty, mientras trabajaban en el descifrado histórico no se puede ignorar el perfil psicológico del escritor en el que Daniel enfatizó aprendiendo todo sobre los registros de las monjas. La hermana María ingresó al convento benedictino cuando tenía solo 15 años. En realidad era antepasada del renombrado escritor italiano Giuseppe Tomasi de Lampedusa. Abati explicó que la carta parecía estar escrita en una especie de taquigrafía. Al principio especularon que la hermana María creó un vocabulario completamente nuevo utilizando el antiguo alfabeto. Es posible que supiera que esta letra no era la única que escribió. De hecho, había varias letras escritas por ella en este idioma indescifrable. Solo una de las letras sobrevivió, pero su contenido siguió siendo un misterio por 3 siglos enteros. El Museo de Ciencias Ludum de Sicilia obtuvo una copia de la carta en agosto del 2017 y la sometió a un análisis más moderno con la ayuda de un software de descifrado de códigos de grado de inteligencia. Según los informes, ya habían descubierto que la carta de la monja contenía una mezcla de palabras de varios alfabetos antiguos, incluido el griego, el árabe, el latín y el rúnico. El grupo Ludum estaba encabezado por Daniele Abate. Descubrieron el software en uno de los rincones más oscuros de la web donde los algoritmos desarrollados por las agencias de inteligencia se filtraron a una audiencia más amplia. El equipo preparó el algoritmo con el griego antiguo, el árabe, el latín y también el alfabeto rúnico y luego enviaron el texto de la supuesta hermana María. Pero primero los investigadores probaron el software utilizando alguna taquigrafía estándar de diferentes idiomas. El equipo analizó cómo las sílabas y los grafismos se repetían en la letra para identificar las vocales y, finalmente,
terminó con un algoritmo de descifrado refinado. Resulta que la monja tenía un buen dominio del idioma y, para su sorpresa, Abati se dio cuenta de que la traducción estaba más completa de lo esperado, y resulta que la carta en realidad tenía un aspecto diabólico. Era una especie de divagación que no era exactamente comprensible incluso después de decodificarlo. Se refirió a la Santísima Trinidad como un peso muerto y continuó diciendo que Dios puede liberar a los mortales, que el stick no servía para nada. También escribió que los humanos inventaron a la hermana divina. María afirmó que ella no recordaba de escribir esa carta, probablemente padecía algún tipo de enfermedad mental que en ese momento se consideraba equivalente a estar poseída. También gritaba y se desmayaba un poco. En el altar del convento Palmer de Monte Chiaro en la mitología griega y romana, el Styx es un río que separa el inframundo del mundo de los vivos. El equipo ha traducido con éxito 15 líneas hasta el momento. En su mayoría habla sobre la relación entre Dios, los humanos y Satanás. Además trata de convencer a la monja de que abandonara su fe. Pero la verdadera pregunta es, ¿cómo logró escribir esto? Muchos investigadores creen que la mujer probablemente sufría de trastorno bipolar o esquizofrenia. Las personas que padecen estos trastornos a menudo tienen alucinaciones auditivas y visuales de figuras que se asemejan al diablo o demonios u otras entidades malvadas paranormales. Era propensa a experimentar alucinaciones o delirios. Ella también estaba bastante familiarizada con varios idiomas y también pasaba mucho tiempo estudiando lingüística, así que tal vez haya una explicación lógica para esto. En una entrevista con Radio 105, Abate dijo que mi teoría es que este es un alfabeto preciso inventado por la monja con mucho cuidado al mezclar símbolos que ya conocía. Explicó además que cada símbolo está bien pensado y estructurado. Hay algunos signos que se repiten. Podría ser una iniciativa intencional o quizás inconsciente de que la vida en el monasterio no fue tan fácil. El estrés probablemente jugó un papel importante en desencadenar su comportamiento errático de los registros históricos. Descubrieron que cada noche la hermana María gritaba. Su sueño era luchar contra el diablo. Sin embargo, no es ningún secreto. Hace siglos la iglesia y, francamente, nadie entendía las enfermedades mentales como lo hacemos hoy. E incluso, hoy en día existe un estigma que rodea las enfermedades psiquiátricas, incluso en el mundo moderno, y la Iglesia Católica continúa realizando decenas de miles de exorcismos en personas que afirman estar poseídas por espíritus malignos o demonios. En el momento en que la Iglesia Católica consideró las cartas y el resultado de sus luchas contra innumerables espíritus malignos, según un relato escrito de este incidente de la abadesa María Sarafica, en el relato de Sarafica, que fue escrito poco después de los acontecimientos de 1676, el comportamiento de las monjas describió que el diablo pudo haber obligado a la hermana María a firmar la carta. Ella se opuso heroicamente a la demanda escribiendo oime, que significa o, yo. Esta fue en realidad la única palabra comprensible en la carta de hace 300 años. La abadesa piensa que si esto hubiera sucedido hoy, a la monja le habría diagnosticado esquizofrenia o una condición similar, por lo que es posible que en realidad estuviera escuchando una voz que le dictaba la carta y debido a sus habilidades lingüísticas, ella era capaz de producir este mezcolanza de lenguaje y herejía. La parte interesante fue que la hermana María declaró en ese entonces que algo malvado se había apoderado de ella y cuando recobró el sentido no recordaba el evento. La leyenda dice que cuando despertó, la hermana María encontró una carta en sus manos que estaba escrita en glifos extraños que no entendía. Según esta leyenda, ella estaba luchando contra algo. Lo que la mayoría de las monjas temían y esperaban nunca le sucedería, por eso decidió ir a la isla Sicilia de San Pedro para enfrentar sus demonios. Nació en 1645 y cuando se unió al convento benedictino adoptó el nombre de Hermana María Crochet. Una leyenda dice que algo insidioso estaba al acecho dentro de ella.
La orden benedictina predicaba sobre el trabajo, el amor y la paz, pero no había amor ni paz en el corazón de la hermana María allí, pues había algo siniestro en ella. Cada vez que se acercaba a algo sagrado, la mujer gritaba y se desmayaba. Estos misteriosos episodios la convencieron de que tal vez Satanás la estaba usando como conducto, pero ¿qué quería exactamente de ella? Cuando la descubrieron con la carta críptica, María estaba convencida de que el diablo estaba tratando de corromperla. Pasaron años desde el incidente, pero la carta seguía siendo ilegible. Las hermanas del convento creen que la hermana María estaba realmente poseída, así que decidieron no dejar nada al azar. Decidieron mostrar la carta públicamente como una advertencia. También esperan que alguien pueda descifrar el mensaje que contiene, pero desafortunadamente le tomó mucho tiempo al mundo descifrar el escrito, e incluso eso no fue de mucha ayuda, ya que la parte del mensaje que los expertos lograron traducir apenas tiene sentido. Además, afirmar que Dios era un engaño en la religión era una mentira. También sugería que el Espíritu Santo no existía o que en realidad no poseía el poder para librar a la humanidad de su sufrimiento. La carta de María también hacía referencia al inframundo, pero el equipo de expertos no lo hizo. No le tomó la palabra a María, ya que su perfil psicológico también era bastante desordenado y apuntaba a una enfermedad subyacente. La mayoría de los estudios de hoy en día también piensan que el contenido de esta carta espeluznante es solo un galimatías, y probablemente por eso la mayor parte del texto sigue siendo indescifrable incluso hoy en día. Danny Abate cree que la hermana María no estaba poseída y que tal vez incluso sabía exactamente lo que estaba haciendo y diciendo en las cartas en ese momento. Definitivamente pensó que estaba siendo controlada por una fuerza demoníaca y decidió bendecirla profundamente para repeler las malas influencias, y aún hoy no es fácil convencer a la iglesia de que pudo haber sido una manifestación de los síntomas de su enfermedad y no un caso de posesión, probablemente porque sus afirmaciones no eran un hecho aislado. Han pasado 3 siglos en la supuesta posesión de la hermana María, pero el concepto de que el diablo domina a una persona todavía se considera una amenaza real añadida en la Iglesia Católica Romana. En realidad capacitaron a los miembros del clero para realizar exorcismos y muchos papas realizaron estos dos. De hecho, según informa el reverendo Gabriel Amor, quien también fue el principal exorcista del Vaticano, realizó más de 16.000 exorcismos en el curso de su ministerio. Tal vez sea bueno que la carta de la hermana María no haya sido descifrada en ese entonces. Quién sabe cuánto de su contenido podría haber enfurecido a la iglesia. Las consecuencias de llamar a Dios y Jesús un producto de la imaginación humana que no se adaptó bien a la orden. Nadie sabe si la hermana María continuó luchando contra sus demonios o si se mejoró. Se desconoce su destino, pero su carta sigue siendo un tema de discusión entre los círculos de eruditos y una controversia para la Iglesia Católica. ¿Qué opinas? ¿Crees que algún día se dejen de hacer exorcismos? No te olvides de darle like si el vídeo fue de tu agrado y suscríbete a nuestro canal para que estés al tanto de próximos vídeos.